y será un placer saludarlo de inmediato. Ya dividimos pantalla. Maestro, muchas gracias por el tiempo. La provincia entera lo escucha. ¿Cómo está? Andrés, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo con enorme afecto para la ciudadanía de Manabí y particularmente en Manta, por parte de quien les habla. Gracias a usted por darnos el tiempo y poder reflexionar con nosotros todo lo que nos va dejando el acontecer general. Voy a ir directo a lo que nos compete en el orden de comunicación política. Aquí hemos conversado con muchos consultores que nos han dicho: Andrés, puede usted tener desde el gobierno la mejor comunicación, pero esa comunicación sin gestión no va a ser suficiente para lavar la imagen de un presidente, en este caso muy particular. La comunicación del presidente Daniel Noboa es lo mejor que tiene en su orden de gobierno general. ¿Cuál es la visión que a usted le deja lo que él hace en conjunto con su equipo en este ámbito de forma muy particular? Sí, en el ámbito de la comunicación me parece que se maneja una estrategia que ya está produciendo un decaimiento en la aprobación de la gestión del presidente. Veamos en contexto las cosas y con las cifras tal como son. El presidente gana las elecciones con 52% de electores. Luego, cuando asume el cargo, tenía una expectativa positiva de que oscilaba entre el 64 y el 67%. Claro, eso obedece a que la mayoría de gente estaba con una percepción bastante positiva, como dije al inicio, luego de la desastrosa gestión del presidente Guillermo Lasso, del expresidente Guillermo Lasso. Entonces, en el imaginario colectivo, cualquier otra candidatura, cualquier otra persona podía hacerlo mejor que el antecesor. Esa percepción de hasta el 67% cambia notablemente cuando el presidente decreta el 110 y el 111, los decretos ejecutivos 110 y 111, que ubican a las Fuerzas Armadas junto con la policía, en apoyo a la policía para la contención de la criminalidad, que era un requerimiento que estaba siendo desde hace más de 2 años el primero que encabezaba las estadísticas de preocupación ciudadana, incluso por sobre las preocupaciones de la economía, la falta de generación de empleo, la inexistencia de una estrategia que pudiese proteger, precautelar los intereses del aparato productivo del Ecuador en la industria, en el comercio, en la agricultura, en la ganadería, frente a los tratados de libre comercio que alegremente se estaban anunciando y difundiendo en virtud de la debilidad de nuestro sector productivo para competir en condiciones equitativas y no, digamos, para asumir condiciones absolutamente injustas frente a potencias tan fuertes como las que se estaban conduciendo hacia la firma y la suscripción de estos tratados de libre comercio. Esa popularidad creció hasta el 80% cuando las Fuerzas Armadas tuvieron ya la autorización vía decreto del gobierno nacional para apoyar a la policía en las calles. Ese porcentaje empezó a variar a partir de la segunda semana de enero, cuando ya acusa a la ciudadanía, sobre todo la clase media, el golpe del incremento del IVA y del aumento de los precios de los combustibles. También se nota que existe ya un creciente diálogo, una gran interacción ciudadana alrededor de temas que son muy importantes, como la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. Precisamente se prometió no subir el IVA, se subió el IVA, se prometió no continuar con la extracción petrolera en el bloque 43, y es lo primero casi que se hizo cuando se ganan las elecciones, de extender por 1 año más, por lo menos, la extracción petrolera en ese bloque. Pese a que hubo un pronunciamiento ciudadano en plebiscito que dijo no a la extracción petrolera en ese bloque y no a la extracción minera, legal o ilegal, en espacios
endémicos en espacios medioambientalmente supremamente delicados, como ha ocurrido lamentablemente y sigue ocurriendo en la Amazonía e incluso en otras provincias como la de la Azuay. Cuando se dijo que se iba a fortalecer el trabajo de los jóvenes, se iba a impulsar la generación de empleo joven y para eso se necesita fortalecer la investigación. Y lo que se hizo es restar 162 millones de dólares a las universidades y 17 millones de dólares a la CENESID. Luego la consulta popular en la que el presidente propone 11 preguntas, de las cuales 9 podían ser perfectamente aprobadas, resueltas por la Asamblea Nacional sin que al país le cueste 62 millones de dólares esa consulta, y pierde en las dos últimas, la pregunta 10 y la pregunta 11, que tenían relación con el arbitraje internacional de conflictos precisamente empresariales o de inversiones o comerciales ocurridos en nuestro país, y con las reformas laborales, que eran básicamente las preguntas que le interesaban ganar al régimen. Ahí se nota que ya ese diálogo, esa interacción de la ciudadanía fue muy fuerte y por eso el pronunciamiento negativo. La inseguridad nos generaron unas expectativas de manera irresponsable a través de una estrategia de comunicación basada en la publicidad y en distractores, en fuegos artificiales, y nos hicieron pensar que gracias a que ahora sí había un nuevo gobierno, un presidente joven que sí era realmente valiente y estaba decidido a enfrentar al crimen organizado, y para eso fueron los decretos 110 y 111 y declarar el estado de excepción y el conflicto armado interno, pues esas expectativas no han coincidido con la realidad. En el curso de los meses, desde mediados de enero hasta la fecha, la delincuencia y el crimen organizado han seguido operando pese a los esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad. El fracaso aparente, o por lo menos lo que siente la ciudadanía del famoso Plan Fénix, que parece ser más un nombre de un plan mítico, tan mítico como el ave que le da el nombre a ese plan, podría bien haber sido reemplazado por el Plan Nacional de Desarrollo, donde se encuentran estrategias, donde se encuentran estadísticas, donde se encuentran planes que podrían haber sido mucho más efectivos que publicitar algo que no se podía lograr al mejor estilo de Bukele. Se anunciaron la construcción de barcazas, que ya venían los diseñadores de las cárceles que trabajaron con Bukele. Es decir, se generó un ambiente en el que la delincuencia iba a ser contenida e iba a tener la respuesta adecuada. Lamentablemente hemos visto que eso no ha ocurrido. Finalmente, la presentación del informe de actividades ha generado automáticamente versiones que son sustentadas por investigaciones, por data estadística, que contradicen o por lo menos generan amplias sospechas sobre la transparencia y la verdad de las cifras que fueron presentadas ese día en materia de política social, en materia de política económica, y rayan mucho el hecho de que no se ha tocado temas tan sensibles como, por ejemplo, la migración, como por ejemplo, qué vamos a hacer con el continuo endeudamiento, con la estrategia de endeudarle más al país de lo que ya está, cuando expertos en el tema han señalado que la deuda pública asciende aproximadamente a 80.000 millones de dólares. ¿De dónde el país va a sacar ese dinero? No lo sabemos, tampoco se nos dijo en el informe de actividades. Estos y algunos otros temas que quedaron muy sueltos en aquella presentación, que básicamente consistió, desde mi punto de vista, en una puesta en escena. Usted ha marcado muy bien los tiempos del gobierno del presidente Daniel Noboa, las mentiras, incluso situaciones como el nombre de su Plan Nacional de Seguridad Fénix, que pueden llegar a sonar hasta utópicas. Y si nosotros nos podemos enmarcar aquí paso a paso todo lo que Daniel Noboa dijo en campaña, lo que ha empezado a realizar en su ya un poquito más de 6 meses de gobierno, nos tomaría todo el programa y mucho tiempo más, y nos quedaría todavía situaciones como la muy probable, porque ya fue un anuncio por parte de su ministro encargado de Energías y Minas, erradicación de subsidios a los combustibles populares como son la gasolina extra, Ecopaís y muy probablemente el diésel, siguiendo una receta evidente del Fondo Monetario Internacional
organismo internacional que no presta para hacer obras ni para inversión social, sino más bien para endeudamiento fiscal, incluso para poder pagarles a ellos mismos. Yo solamente quiero poner algo más sobre la mesa en el orden de comunicación, que esto es importante para el público que está esperando justamente la reflexión desde esta parte. Y es de que hace 2 meses atrás, por lo menos desde la comunicación y lo que se prestaron algunas encuestadoras para mí muy serias a nivel nacional, hablando de Daniel Noboa, el presidente con mayor aceptación de todos los tiempos desde que volvimos a la democracia ya por el año 79 en adelante con Jaime Roldoso Aguilera. Y hablaban de más del 80% de aceptación, algunas sobre su gestión. Todo eso ha venido decayendo y hoy se encuentra muy sobre el 50% de aceptación según las últimas que yo proyecté aquí, de encuestadoras como Comunicaliza, Clean Research, entre otras. Ese más del 50% todavía es una base importante cuando hablamos estadísticamente de su aceptación, teniendo en cuenta que las encuestas son nada más el reflejo del momento y que nuestra elección, por sobre todas las cosas, la nuestra, tiene muy poco de racionalidad, ya es un tema más emocional. Pero le queda espacio todavía para que, porque esto está a la vuelta de la esquina, se sueñe con una reelección después de todo lo malo que usted y yo hemos enmarcado. A ver, lo que usted señala es muy interesante en términos del manejo de la comunicación del gobierno, porque la comunicación refleja la política, no hay comunicación si no hay política. Entonces, primero es la investigación produce estrategia política y la estrategia política provoca estrategia de comunicación y por tanto la estrategia de comunicación tiene que estar anclada a la estrategia política y constantemente estar investigando qué es lo que ocurre para sustentar, para fortalecer o para hacer los cambios que fuesen necesarios. Una de las cosas que no se nos dijo a los ecuatorianos antes o en medio del evento, de la puesta en escena del informe de actividades, es cuáles eran las condiciones que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional al país, no al gobierno, que eso le afecta al país, no al gobierno. Los condicionamientos que le habían puesto para aprobar nueva deuda. Porque sabemos además que parte del monto de las deudas que se aprueban con el Fondo Monetario Internacional va para honrar o para pagar los intereses o el servicio de la deuda pública, es decir, que salen muy beneficiados los tenedores de bonos de la deuda, que son personas muy bien informadas de cómo avanza o decae la economía de los países y por eso toman decisiones en bolsa de valores y en otros aspectos para salir siempre muy beneficiados, ¿no? Este es un tema muy delicado al que hay que prestarle mucha atención. Y obviamente los mismos organismos crediticios. Eso no se nos dijo a los ecuatorianos. En consecuencia, lo más importante que hace la estrategia de comunicación del régimen, desde mi perspectiva personal, es lo que no dice, lo que no informa, lo que no comunica, las medias verdades. Porque es un gobierno que no dialoga con la ciudadanía abiertamente, es un gobierno que siempre está conectado en redes sociales, a través de algunos influencers. El mismo presidente es un fuerte influencer en redes sociales y que apela a la banalización de los temas, porque eso es lo que ocurre en las redes sociales en su enorme mayoría, más del 90%, lo que se discurre en las redes sociales no está debidamente sustentado, no está debidamente comprobado. Básicamente es la respuesta emocional de los internautas en cualquiera de estas plataformas ante los temas que se les plantean, que muchas veces son temas que funcionan hasta para distraer y divertir a la gente que está navegando en esas redes sociales. Pero insisto, con el país, con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, con la academia, no se le ha dicho la verdad totalmente de las cosas sobre las que están pasando actualmente en el país y que están afectándole al país. Las medidas económicas que se pueden implementar, como usted señalaba, y que tienen que ver con esos condicionamientos que probablemente se establezcan. Incluso añaden otro que es muy preocupante y que se ha anunciado también por las propias autoridades del régimen, que es la reforma al seguro social, al sistema de aportaciones del seguro social. Es decir, en esa reforma se impone un aumento al monto de los pensionistas que están próximo a jubilarse, y luego se incrementa ese aporte, se incrementa el tiempo de aportación y se reduce el monto que va a recibir el jubilado una vez que se jubile.
Es decir, hay demasiados temas que comunicacionalmente no se tramitan. Pero, ¿Y por qué maestro, razón? ahí en la Porque última consulta. eso estamos en campaña electoral. Con eso quiero terminar la respuesta a su pregunta. Es un presidente candidato desde el año 2003, desde noviembre, cuando declara en el foro de Washington, ante tenedores de los bonos de la deuda, ante inversionistas extranjeros, ante los organismos internacionales de crédito, que la sostenibilidad de su proyecto, no sabemos cuál es su proyecto, pero tiene, evidentemente, está limitada, condicionada por el triunfo en las elecciones del 25. Es decir, que siempre hemos tenido un presidente de transición, pero que al mismo tiempo estaba ejerciendo una comunicación orientada a fortalecer su imagen, a posicionar su imagen y la imagen de su régimen de cara a las elecciones del 25. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? ¿Y puede el presidente volver a elegirse? Probablemente. En política pueden pasar muchas cosas. Lo que ha venido ocurriendo y las cifras que usted puso en conocimiento de la ciudadanía en esta entrevista pueden haber variado en las últimas semanas, porque la merma en más de un poco del 20% en la credibilidad del presidente se estableció antes de la primera semana de mayo. En la semana del 9 al 13 de mayo, nuevas estadísticas señalaron que la aceptación a la gestión del presidente era del 50.1 o del 50.3, que es un capital político importante. ¿Por qué razón es un capital político importante? Porque no hay oposición a la vista, porque no hay nuevos liderazgos, porque el gobierno como gobierno tiene un enorme poder, como cualquier otro gobierno, para incidir de alguna manera en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales, en estos entornos locales donde la gestión de la presidencia cuenta con muchos recursos que son ávidamente perseguidos por algunos políticos y por algunas agrupaciones. La asamblea es otro espacio en el cual se establecen no los llamados pactos o acuerdos por la gobernabilidad, esos nombres rimbombantes que ya los ecuatorianos conocemos desde hace décadas. Lo que pasa en la asamblea y lo que se genera en las asambleas para evitar que las asambleas pongan contra la pared a los ejecutivos son pactos de la regalada gana. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ese es el escenario. De aquí a las elecciones, como el tiempo es tan corto, es muy difícil que se genere de parte de los partidos políticos o de los movimientos políticos una alianza o se ubique un liderazgo que sea capaz de hacer sombra y por lo menos generar una segunda vuelta para ver qué es lo que ocurre. Pero veamos qué es lo que pasa en la política. Se mueven dinámicas y en procesos que le asisten, que son muchas veces no interpretados debidamente y que son sorpresivos, además, en muchísimas ocasiones. Hay que seguir midiendo qué es lo que pasa en la percepción de los ciudadanos, las razones para opinar lo que opina, lo que siente la ciudadanía frente a lo que está ocurriendo y lo que va a pasar en ausencia, como digo, de una agrupación política o una coalición política encabezada por un nuevo liderazgo que pueda enfrentar las elecciones con un éxito medianamente adecuado. En esa última parte de su respuesta respondió mi tercera pregunta y es básicamente de que la esperanza por el performance general del presidente de la República y los números que hemos puesto sobre la mesa de que haya reelección está intacta porque no hay una oposición consolidada. Maestro, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por el tiempo y esperemos que próximamente podamos repetir la entrevista. Siempre gracias a ustedes, un honor estar en esta radiodifusora y sobre todo comunicarme con la gente de Manabí, que quiero muchísimo. Yo tengo un aprecio, un cariño enorme hacia Manabí. Quizás en algún momento les pueda comentar la anécdota y por qué se ha producido, pero para mí Manabí es una segunda geografía natal en la cual yo tengo siempre un cariño enorme, así que les abrazo con sinceridad, con mucho afecto y espero que las cosas en el futuro mejoren para esa provincia tan atacada por la delincuencia, por la violencia y por todos los temas que hemos mencionado aquí. Un abrazo. Gracias por sus buenos deseos. El consultor político Gustavo Ich conversó con nosotros, queridos amigos, reflexionando sobre la coyuntura política. Miren qué interesante esta última parte que ya las